Muy buenos días, queridos aprendices, ¿cómo están? Hoy no tenemos aprendices que se hayan conectado de manera sincrónica. Vamos a empezar la sesión de hoy, que se llama Add to Doctor, y vamos a tratar el Learn Activity 2. De del Learn Activity 2 del curso. Entonces, eh, el orden de la sesión es primero aclarar las dudas, pues debido a que no tenemos aprendices de manera sincrónica, les recomiendo exponer esas dudas a través del correo, a través de el correo de la plataforma, de los foros, o también lo podemos hacer a través del grupo de WhatsApp que hemos creado, que les he creado para que precisamente ustedes interactúen y, y tengan una mayor cercanía con sus compañeros. Recuerden que el WhatsApp, la comunicación por WhatsApp es en grupo. Si ya ustedes desean hacer o enviar o tener alguna respuesta personal, lo deben hacer por medio de la plataforma del correo o o de los foros, o también por correo de mi cena. Listo, entonces vamos a ver la plataforma, vamos a mirar las evidencias para esta semana y las evidencias que ya pasaron, ¿sí? Con el ánimo de repasar lo que ya se debió haber entregado para estar al día, lo que se debe entregar esta semana y de qué se tratan esas evidencias. Por último, vamos a tratar el tema gramatical de la semana. ¿Listo? Para eso les voy a compartir pantalla. Listo. Ok. Y vamos a ir acá al curso. Vamos a ir al curso. Entonces, Practice Activities, ya sabemos que serán las actividades de la primera semana, son las actividades de socialización del curso, no tienen ninguna calificación. Es muy importante que ustedes hagan esto porque hay personas que no lo hacen y al final están diciendo, profe, el certificado me salió mal. O tienen que obligatoriamente hacer esto que se llama Update Personal Information, que es donde ustedes actualicen su información personal en Sofía Plus, y con eso garantizamos que la certificación que ustedes obtengan de su curso va a estar con todo, con los nombres, con los apellidos perfectos, con el número de cédula. Son cosas muy importantes, entonces aquí las van a poder hacer. Vamos a Prior Knowledge Survey, que es una encuesta para poder saber sus conocimientos previos acerca de inglés. Después vamos a ir con el Social Forum, que es el foro social donde ustedes se pueden presentar. Hay personas que se han presentado muy bien, hay otras personas que deben mejorar su presentación. En Platform Exploration Forum vamos a hablar de la plataforma, vamos a hablar de lo que nos ha parecido la plataforma, con algunos consejos siempre para mejorar. ¿Listo? Después vamos a Activity 1, que precisamente se cerró ayer, y este Activity 1 debían ustedes desarrollar según el material. Siempre en las actividades lo que vamos a hacer es que vamos a dar clic en Material, Going on Vacation, que en este caso se llamaba así. Después vamos al Support Material. Hay personas que me decían, profe, yo vivo en una vereda, no puedo estar todo el tiempo conectado, no hay buen internet. Para eso está el material descargable. Aquí donde dice versión descargable damos clic y esos documentos los guardamos y los estudiamos en un computador que puede tener o no tener conexión y funciona perfectamente. También vamos a descargar el Support Material
Y después, cuando ya tenemos esos dos materiales estudiados y ejercitados, vamos a ir aquí a la actividad donde dice Interactive Activity. En este caso se llama Holiday Activities. Tengo varios estudiantes que tienen esta actividad en D, quiere decir que deben volver a hacerla hasta que tengan una A, que es una calificación aprobatoria. Entonces, por favor, los invito a que miren sus calificaciones porque varios estudiantes tienen esta evidencia en D y recuerden que para poder aprobar el curso ustedes deben tener todas sus evidencias en A. ¿Listo? Después vamos con algo que se llama, la evidencia que se llama Making Predictions, es un blog. Ustedes debían primero mirar un video del Dr. Klaus. Es una entrevista del Dr. Klaus. Y en esa entrevista, el Dr. Klaus hace algunos comentarios acerca del futuro y en este blog lo que ustedes van a hacer es que van a comentar, van a decir si están de acuerdo, si no están de acuerdo, por qué, ustedes qué piensan del futuro. ¿Listo? Después vamos a ir con Evidence Vacations Around the World. Y en esta evidencia ustedes deben dar clic aquí de todas las evidencias para saber exactamente lo que deben hacer, el paso a paso. Además de eso, los parámetros de evaluación, ustedes deben dar clic en el número 1 donde dice click here to download y les va a descargar un archivo. Lean el archivo y hagan estrictamente lo que dice el archivo. Aquí ustedes deben descargar este archivo y completarlo. Hablan sobre las vacaciones, les piden a ustedes la opinión, también les dan una lectura sobre las vacaciones de 3 personas en específico y les dicen ustedes qué piensan, con que les piden la opinión acerca de esas 3 narraciones. Y ustedes lo deben sustentar. Y aquí en My Dream Vacation tiene 3 diferentes actividades. También es un documento para que ustedes completen, entonces deben dar clic ahí en bajar el documento, lo deben completar y después lo deben subir. En el primer momento deben hacer un matching, identificando cuando ustedes expresan un deseo, cuando ustedes expresan un arreglo en el futuro, cuando ustedes expresan diferentes, cuando se expresan con el want, con el will, con el would y con el be going to y con el presente continuo. ¿Qué sucede? Que están expresando. Después ustedes tienen que completar un párrafo, les dan las opciones para completarlo y ustedes lo completan. Y por último tienen que hablar de el título, dicen My Dream Vacation, esas vacaciones soñadas, a dónde serían, ¿no? Y ustedes lo van a completar según el ejemplo que les dan en ese documento. Estas son las evidencias que debimos haber completado en estas primeras semanas hasta ayer, 1 de octubre. Si ustedes se dan cuenta, en los anuncios van a encontrar la lista de aprendices aprobados. Si usted no se encuentra en esa lista de aprendices aprobados, quiere decir que debe mejorar sus actividades, que debe mejorar, que debe presentar las actividades que no presentó para poder aprobar el RAP. ¿Listo? Todas estas actividades van a estar disponibles hasta el final del curso. Recuerden que el curso se cierra el 30 de octubre, pero las evidencias se van a recibir hasta el 28 de octubre. Hay que tener eso muy claro porque hay personas que piensan que pueden entregar las evidencias hasta el final del curso y recuerden que hay 2 días reglamentarios para poder cerrar el curso y entonces las evidencias se pueden entregar hasta el 28 de octubre. Vamos a ir con el Activity 2. Y en este Activity 2 vamos a encontrar
What should I do? Así se titula el material. What should I do? Recuerden la versión multimedia, la versión descargable. Después de eso vamos a ir a Support Material y le vamos a dar clic en la versión descargable. En la versión el Support Material siempre es descargable. El Support Material, después vamos a ir a Evidence Interactive Activity Medical Prescription, que es la evidencia interactiva. Recuerden que la evidencia interactiva tiene intentos ilimitados. Por favor, deben realizar esta evidencia hasta no tener errores con el fin de mejorar su proceso de aprendizaje y cerciorarse que han aprendido para poder pasar a las otras evidencias. La siguiente evidencia es Expressing Advice. En esta evidencia ustedes deben descargar este archivo en donde dice Click here to download. Ustedes descargan el archivo y deben hacer lo que dice el título, que es expresar consejos en diferentes situaciones que le expresa el documento, que les expone el documento. Ahora bien, ¿cuáles son los errores comunes en estas evidencias? Los estudiantes usualmente no utilizan los verbos modales que deben utilizar para expresar un consejo. ¿Cuál es el verbo modal? El should. ¿Listo? Otro consejo, siempre hagan una oración completa. Si usted le va a decir, no, usted no debe acostarse tarde, debe dormir 8 horas, digamos, según la situación. Entonces es, you shouldn't sleep few hours. You shouldn't sleep at least 8 hours. ¿Listo? Entonces, ahí si ustedes se dan cuenta, estoy utilizando un sujeto, estoy utilizando el verbo para expresar un consejo, que en este caso es should. Después va el verbo y después va el complemento. Siempre oraciones completas. Si voy a decir que no debe hacer, shouldn't. Y si voy a decir que debe ser, voy a decir should. ¿Listo? Entonces, por favor, leemos el documento y hacemos la evidencia tal cual el documento lo expresa. Tenemos este Health Solutions, que es un documento parecido al anterior, y aquí ustedes tienen que hablar de algunas soluciones en la salud. En estas soluciones pueden utilizar el have to, el must, y son los mismos consejos. Hagan oraciones complejas, utilicen el personal pronoun, utilicen muy bien el modal. Cuando es un consejo es should, cuando es una obligación es must, cuando es una obligación obligada por otras personas, hecha por otras personas es have to. Y tenemos que mirar bien la construcción de esas oraciones, ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Y por último tenemos Take Care of the Planet. En esta evidencia ustedes tienen que enviar tanto un escrito como un audio, hablando precisamente de lo que habla el título, que es cuidar el planeta. ¿Listo? Las especificaciones de la evidencia la van a encontrar haciendo clic en el número 1. Les va a bajar su evidencia y les va a decir exactamente el paso a paso que debe seguir. Y además de eso, los parámetros de evaluación. Recuerden que deben leer esos parámetros porque son por los cuales van a ser evaluados. Entonces, chicos, estas son las evidencias para la semana de hoy, que termina el próximo lunes, que exactamente es el lunes 8 de octubre. Terminamos este Activity 2 y empezamos el Activity 3. Muchas personas me han preguntado, profe, no he iniciado mi plataforma, ¿la puedo iniciar ahora? Sí, sí la pueden iniciar. ¿Listo? No hay ningún problema. Lo que les aconsejo es, por favor, no se dejen coger
el tiempo, a veces me dice, ay no, yo en una semana salgo de eso, y pues la idea es que ustedes, además de entregar evidencias, tengan un proceso de aprendizaje muy satisfactorio. Y un proceso de aprendizaje requiere de tiempo, por eso se ha hecho un cronograma, se ha hecho todo un proceso de creación de material y de actividades para que ustedes puedan desarrollar esas habilidades en inglés. Entonces les aconsejo que por favor no se dejen quedar, no se dejen si quedaron las evidencias, las presenten a tiempo para no tener ningún problema. Una vez explicada la plataforma y lo que debemos hacer, algunos consejos para que tengan muy bien esas evidencias, vamos a ir con la parte gramatical. Si ustedes si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las evidencias ustedes tenían que hablar de algunos consejos, y en específico de consejos, como le decía la evidencia Health Solutions, consejos para la salud. Por eso vamos a hablar de algo que se llama modal verbs, y los modal verbs son un tipo de verbos que, como su nombre lo indica, lo que nos va a ayudar es a tener modales, hablar un poco más refinado, hablar en ciertas situaciones de la manera apropiada, a ser más polite, más educados, ¿cierto? Los verbos modales no son difíciles, no es difícil de construir una oración con un verbo modal, siempre tienen la misma estructura y el mismo manejo, cualquier verbo modal, pero lo interesante de los verbos modales es saber cuándo se deben utilizar. ¿Cuándo debe utilizar un verbo modal? Entonces, hay ciertas características de los verbos modales. Una de ellas es que los verbos modales no se modifican. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se dan cuenta, cuando uno está en presente simple y tiene un verbo y en tercera persona, uno lo puede modificar agregando s, digamos. Cuando uno dice he works more than 8 hours. Entonces yo digo works, y digo works, ¿por qué? Porque es una tercera persona y estoy modificando el verbo, ¿sí? En cambio, si yo dijera él debe trabajar, ¿cierto? El verbo no se tendría que modificar, y es una facultad ¿de qué? De los verbos modales. Así sea tercera persona, así sea presente simple o pasado o continuo, los verbos modales no se modifican, o sea, los verbos modales siempre son iguales. ¿Listo? Ellos no se modifican, ni tampoco la persona que acompaña el verbo modal. Ni tampoco el verbo que lo acompaña. Entonces yo digo, él debe caminar todos los días. ¿Y cuál es el verbo modal? El should, que es el deber, que es una forma de consejo. Pero también puedo decir que es una obligación, él debe caminar todos los días. Y ahí, si es una obligación, no voy a utilizar el should, sino voy a utilizar el must. Y si yo dijera es que a él le toca, él tiene que caminar todos los días, estoy hablando como si a él no le gustara caminar, pero le toca, está obligado, ¿sí? Y cuando estoy hablando de una obligación que él no quiere, pero que está obligado a hacerla, es un have to. Y el have to es el único verbo que es semimodal que sí requiere modificaciones. ¿Listo? Entonces, ahí ya van varias cosas. Primero, los verbos modales no se modifican, ni el verbo modal que lo acompaña. Como en el ejemplo, he should work 8 hours. Pero tenemos otros verbos modales como el must. El must tiene la misma característica, he must work 8 hours. Pero si estoy hablando de un verbo semimodal como el have to, sí lo voy a modificar de la siguiente manera. He has to work 8 hours.
Eh, entonces, las características de los verbos modales es: no se modifica el verbo modal ni el verbo que lo acompaña. Y se utilizan de acuerdo a la situación comunicativa que ustedes quieren expresar. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo decir I should, o digo he should work 8 hours, y puedo decir he must work 8 hours. Digo caminar, estamos hablando de caminar, entonces es he should walk 8 hours, o puedo decir he must work 8 hours. Y ahí estoy hablando de las dos oraciones, me quedaron muy bien, pero la diferencia es lo que estoy expresando. Con should estoy expresando un consejo y con must estoy expresando un deber, una obligación. ¿No? Vamos a continuar. Entonces aquí tenemos: no admiten auxiliares, es decir, no necesitamos en tiempos, necesitamos auxiliar como el do, como el did. Los verbos modales no necesitan de auxiliares, no tienen pasado ni pasado participio, es decir, que no les ponemos ed, ni hay un pasado para los verbos. No admiten la partícula to, es otra característica que cuando tenemos un verbo, tenemos dos verbos seguidos, como like y play. Digo, a ella le gusta jugar fútbol, entonces digo she likes to play football. Tengo que utilizar obligatoriamente el to, she likes to play, para que me quede perfecto. Mientras que en un verbo modal no, yo digo she should play. Con un verbo modal no necesito el to, de hecho no lo utilizo, es obligatorio no utilizarlo, excepto el have to. Recuerden que el have to es una excepción a la regla de los verbos modales. Tenemos el used to y el ought to. Esos son verbos que siempre van acompañados del to. O sea, ese to hace parte del verbo modal. Son las excepciones para esa característica. Y aquí dice, es lo que les compartía, que no admiten la S en la tercera persona en la tercera persona, digamos, no decimos she should. El should no existe, entonces tampoco se admite. ¿Listo? Continuamos. Should y ought to. Vamos a hablar del should, ya que es algo que ustedes utilizan en sus evidencias. El ought to es exactamente, indican una obligación moral, o sea, un consejo. Tiene el mismo trato y el mismo significado, pero vamos a tratar el should, para que verbos modales hay bastantes, pero vamos a tratar los que ustedes van a tratar en las evidencias, en este caso es el should. Entonces dice, los verbos, los modales should y ought to indican una obligación moral, más no necesidad. Should y ought to son sinónimos, como les decía, se utilizan para dar el consejo. Entonces digo, puedo decir, you should call your mother, o puedo decir, you ought to call your mother. Las dos están perfectas. Puedo decir, I should go home, o puedo decir, I should ought to go home. Continuamos. El más expresa una obligación, por una obligación en la cual yo estoy de acuerdo. Ejemplo, como yo debo estudiar, si es algo en lo que ustedes están de acuerdo, en lo que ustedes les nace hacer, es una obligación, pero de cierta manera ustedes les nace hacer, ¿sí? Y están de acuerdo con esa obligación, entonces dicen, hay más, yo debo, ¿sí? El verbo modal más indica una obligación, probabilidad o prohibición. Prohibición en el caso de estar en negación. Ejemplo, you must see the movie, tú debes ver la película, es una obligación. Digamos, si fuera una tarea, entonces you must
see the moon. Y Dylan must see a doctor immediately. Dylan debe ver un doctor inmediatamente. Ya vamos a ver estos mismos verbos en negación. Y tenemos el have to, que como les decía es el tener que, y es una obligación, una necesidad importante. Si mencionamos have to para hablar sobre una regla externa, situación o rutina. ¿Sí ven? Entonces, como les digo, es una obligación externa, algo que imponen terceros. Y utilizamos ese have to precisamente para expresarlo. Entonces tengo que hacer las tareas. Es algo que no desearía hacer, pero me toca. Entonces digo, I have to do the homework. Y la siguiente. We don't have to study next week. Aquí ya tenemos la explicación de la negación, y es que con el have necesitamos un auxiliar. Recuerda que con el have to sí necesitamos auxiliares, si modificamos el verbo de acuerdo a la persona. Entonces, si es I, decimos I have to, pero si fuera she, decimos she has to. El she, el he o el it, el verbo se va a modificar con has to. ¿Listo? Y para negar necesitamos del do not o del does not. Aquí tenemos algunas situaciones en las que ustedes, la idea era expresar algún consejo. Entonces tenemos en la A, ahí, ¿qué consejo podríamos dar? Digamos, como es un consejo, ya debería comprar las pastillas. Perdón. Entonces, como decimos, en el chat les va a aparecer she should buy her pills, que va muy relacionada con la B. Pero también hay otro consejo como no tomes tantas pastillas. She should not take many pills. Entonces ahí ya estamos viendo la estructura de la negación. ¿Cómo hago la negación? Va el sujeto, la voy a poner en el chat, va el sujeto, va el verbo modal, después va el verbo y después va el complemento. Después va la negación, que es el not, después va el verbo y después va el complemento de la oración. ¿Sí? Como ustedes lo pueden ver en el ejemplo, she should not take many pills, o puedo decir she shouldn't, lo puedo también contraer. Después vamos con la E, como él debe ir al doctor. Entonces digo he must, es una obligación, he must go to the doctor. Si uno tiene un dolor, uno debe ir al doctor. He must go to the doctor. ¿Listo? ¿Cómo hago una negación con el must? Digo he must, es exactamente la misma estructura. He must not. Él no debe take pills without doctor's opinion. Entonces, he must not take pills without, ese without no pegado, without doctor's opinion, como él no debe tomar pastas sin el consentimiento, sin la opinión de un doctor. ¿Listo? Y me imagino que ustedes están preguntando, bueno, ¿cómo hacemos preguntas con los verbos modales? Las preguntas se realizan poniendo el verbo modal. Entonces ponemos el más,
de primeras, o el should de primeras, o el ought to de primeras, después va el sujeto, después va el verbo y después va el complemento. Ejemplo. Should you, tú deberías, should you walk every day? ¿Sí ves? Entonces, ya primero ponemos el verbo mal, después va el sujeto, después va el verbo y después va el complemento. Vamos a mirar el material de soporte para que ustedes vean muy bien las explicaciones ahí. Esperen un momento, por favor. Bueno, entonces estamos aquí compartiendo el material. Esperen un segundo, está la actividad. Su forma actividad de registro. Ahí está. Y ustedes entonces están su forma actividad compartida. Entonces aquí, como yo les decía, la importancia de poder revisar el material de soporte, ustedes van a encontrar los diferentes verbos modales y las explicaciones gramaticales, las estructuras, algunos verbos y ejercicios para que practiquen. Entonces vamos a ir acá. El use of should, el uso del should, ¿sí? Pues acá les dicen para hacer sugerencias, para dar consejos, para expresar dudas, o cosas que uno asume, el uso del must, el uso del have to, ahí ustedes lo pueden leer y acá les aparece una práctica. Entonces la vamos a realizar, dice, completen las oraciones con should o con shouldn't, ¿listo? Completen las oraciones con should o shouldn't. Los children go to bed early. Los niños deben ir a la cama temprano. ¿Deben o no deben? Entonces ahí sería should. Y así ustedes van a hacer los ejercicios. We eat fatty food. Debemos comer comida grasosa. Eso es, no deberíamos, ¿sí? No deberíamos hacerlo en forma de consejo o de dar una sugerencia. Students should do their homework. Y así sucesivamente ustedes hacen sus ejercicios. Así completan con must o con mustn't. Digamos, they wear a tie, it's mandatory. Es una obligación. O sea, ellos, they must. Drivers drink alcohol while driving. Mientras que ellos conducen, los conductores, ¿deben o no deben? Must not, y en contracciones, mustn't. Mustn't. Y así con todas las oraciones. Entonces ahí ustedes tienen hartos ejercicios de práctica para poder entender. Y aquí les dicen el uso de los modales. Aquí les dicen el have to, has to en terceras personas, don't have to y el doesn't have to para negar. Y aquí tienen los ejemplos. He brings his own sleeping bag. He has to bring.
ahí utilizamos el has to. ¿Por qué? Porque es una tercera persona. Has to. ¿No? Y continuamos así con todos los ejercicios. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, Support Material es una excelente opción para poder aclarar dudas, para poder ejercitar. Y con eso, chicos, no siendo más, les doy las gracias por ver el video. Recuerden que deben conectarse, deben ver las grabaciones. Muchas veces este horario no les sirve a todos los aprendices, entonces por favor conéctese con las grabaciones, que son muy fáciles de acceder por medio de YouTube. También ustedes pueden escribir correos. Hay diferentes maneras de contactarnos y poder realizar este curso con éxito. Que tengan una excelente semana. En estos momentos me debo conectar con otra teleconferencia que tengo con otros estudiantes, entonces por esa razón los dejo y los invito a revisar todos los ejercicios que se encuentran en el Support Material y también en el material. Recuerden que deben realizar estos ejercicios antes de realizar las evidencias para que hagan un muy buen proceso de aprendizaje. Que estén muy bien, chicos.